tardes. ¿Han reflexionado sobre el objeto de estudio y los paradigmas todos estos días? Me imagino. No voy a poder decir tantas malas palabras como en la clase anterior porque nos están filmando. Entonces voy a tener que hablar apropiadamente y académicamente. Bueno, los dos textos que nos convocan hoy es básicamente seguir con los temas que estábamos viendo, sobre todo el segundo texto que ya les había adelantado algo en la clase anterior con el texto de Arcaño y colaboradores, que básicamente, digamos, una vuelta de tuerca a lo que plantea Peiró y Salvador. No tiene demasiadas cuestiones mucho más complejas, salvo esta proposición que ellos hacen, retomando un autor, no es de ellos, que es Folari, que le agregan otro término que Kuhn tampoco usó, que es que la psicología es aparadigmática, ¿no es cierto? Esa es básicamente la principal diferencia. Una postura es muy vecino semánticamente, digamos, de decir aparadigmaticidad que multiparadigmaticidad, pero es una postura, si se quiere, un poquito más radical inclusive. Digamos, lo que propone, me estoy adelantando, pero no importa, es el segundo texto, lo que propone Arcaño es que, o Folari mejor dicho, citado por el texto de Arcaño, es que el desacuerdo es constitutivo de la psicología, digamos, que nunca va a haber acuerdo. El concepto de multiparadigmaticidad, digamos, prevé, no dice nada sobre un futuro, digamos. Así que no, en una de esas, en un futuro, si bien es difícil, es imposible, puede llegar a haber un paradigma. Dice, la situación actual es esta. Esta postura no, dice, esa ausencia de paradigma, de un paradigma preponderante sobre otro, es fundante, digamos, el desacuerdo es fundante de este tipo de disciplina. Sí, pues, vamos a ver primero ese texto, ya que se dio de... Después vemos el de Marino, así seguimos con el mismo tópico y no los vuelvo a objeto de estudio después del nuevo paradigma. El texto se llama La unidad como ilusión y las contradicciones como efecto. Digamos, la tópica es el título del texto, ya nos está diciendo algo. El texto empieza, digamos, si bien la diferencia fundamental es la que les expuse recién. Digamos, empieza preguntándose, digamos, qué es la psicología y termina, digamos, de algún modo diciendo que es una pregunta mal planteada, digamos, porque no existe la psicología, sino que habiendo tanta pluralidad de objetos, de conceptos, de métodos y de teorizaciones, lo más adecuado sería hablar de las psicologías y esta situación que nos encontramos de escuelas, de corrientes y de sistema. Por eso el texto habla de que es caer de alguna manera en una trampa, porque no existe una posición única, sino que existen diversas posiciones. Y después retoma un concepto, esto tiene los textos académicos, digamos, que a veces dialogan entre ellos o se contestan entre sí o generan, digamos, distintas teorizaciones o completamientos a otros. El texto de Marino prevé para organizar o estudiar el objeto de estudio tres supuestos: supuestos filosóficos, supuestos epistemológicos y supuestos metodológicos. ¿Lo han visto en el práctico el texto de Marino? Sí. ¿Qué era cada uno? ¿Qué eran los supuestos filosóficos? Abran el libro, chicos, si no le estoy tomando de examen. Exactamente, es decir, cada teorización, cada escuela de psicología, cada práctica, y a su vez cada práctica que derive de un objeto, ¿qué concepción de ser humano tiene? Los epistemológicos, ¿cuáles eran? Exactamente. ¿Qué condiciones de validez se estipula, se arroga, digamos, esa disciplina para que el conocimiento científico
o al menos de esa disciplina, sea válida. ¿Y los metodológicos? No fuerte. ¿Cuáles eran? La forma legítima de conocer de ese cuerpo teórico, digamos. Ellos, el texto a su vez, después vamos a ver que con eso les decía de los diálogos entre textos o de las contestaciones intertextuales, digamos. Este texto agrega dos supuestos más, digamos, los supuestos éticos y los supuestos políticos. Sí, por supuestos éticos, digamos, lo dice en otra terminología, pero básicamente es que esas teorías no surgen de la nada, digamos, surgen de personas, surgen de autores puntualmente, y los supuestos políticos es que todas las tecnologías, las prácticas y las consecuencias que generan y las prácticas, digamos, que generan las teorías tienen consecuencias en una sociedad determinada y en una comunidad determinada. Básicamente esos son los supuestos que les agregan, que tampoco son de Arcaño, digamos, es una autora que cita a Arcaño que se llama Marisa Monteiro. Así que si les preguntan desde el texto de Arcaño, eso siempre es preguntas parciales, esos tres supuestos, digamos, apréndenselo, como decía un profe viejo mío, como el Padre Nuestro, y estos dos supuestos que agregan en este texto, bueno, en el texto de Arcaño se agregan dos supuestos más que son los que hemos visto recién. Recién lo vimos, digamos, qué son los supuestos filosóficos u ontológicos, qué son los epistemológicos, es lo que decían ustedes, cuáles son los conocimientos válidos y confiables y cuáles no. ¿Qué significa esto, digamos, si uno se posiciona un poco en el texto anterior de Marino, que habla de redes semánticas y ese tipo de cosas, digamos? La unión o no, la cercanía semántica, ¿qué es una red semántica? ¿Qué es la semántica? Exactamente, digamos, una red jerárquica de significado. Ya lo vamos a ver cuando veamos o lo vamos a repetir, mejor dicho, cuando veamos el otro texto. Sí, en el sentido de que cualquier red de significado, digamos, tiene significados que se llaman nodos en esa teoría que son más importantes que otros. La red semántica no es un término aplicado originalmente al estudio de teoría científica. Digamos, si ustedes quieren saber bien lo que es red semántica, fíjense en el texto de memoria que tienen más adelante, cuando habla de memoria a largo plazo y las redes de Collins y Kinlian. Bueno, originalmente esa fue la propuesta de las redes semánticas. Es una propuesta de psicología cognitiva eminentemente que intenta caracterizar cómo funciona nuestra memoria a corto plazo, es decir, cómo uno guarda cosas que después va a evocar posteriormente. Y uno de los postulados es que es más fácil hacer lugar teórico, no un lugar físico. Digamos, si uno organiza los conocimientos en categorías, que si yo tengo que aprender cada conocimiento nuevo sin nada anterior que lo guarde, digamos. Imagínense, esto es didáctico, no es una figura. ¿Vieron el explorador de Windows? Que organizó en carpetas, subcarpetas. Si uno lo organiza bien, ¿no? Yo soy un despelote, pero vieron que hay gente que en general lo organiza muy bien, que está por año, a su vez por año, por materias, las materias por... Bueno, más o menos parecido a eso es una red semántica, es decir, unas categorías que se llaman supraordinales e infraordinales, digamos, que van de arriba hacia abajo. Digamos, si yo evoco, por ejemplo, la palabra salmón, digamos, no solo se supone que en mi red de significados los rasgos asociados a esa palabra son muchos. Por ejemplo, que es un pez, que nada, que de soba arriba arriba, que es color naranja, todo lo que se les ocurra, digamos, como rasgos
chiquitos, por así decirlo, adosados a ese nodo, digamos, a esa categoría. Y para arriba va a haber otras categorías más grandes. En ese sentido me refiero a que es jerárquico. Que puede ser una categoría más grande que Salmon, que pertenezca a esa palabra. ¿Qué se les ocurre? Pez. Y a su vez después de pez, otra más grande. Exactamente. Bueno, así se supone que está organizada nuestra memoria a largo plazo. Lo que hace Marino es una analogía entre esa teoría de la red semántica y dice las teorías están organizadas como red semántica de acuerdo al ejemplo que yo les di recién. Entonces sería, no sé, comportamientos inconscientes. Eso va adosado a ciertos rasgos como lapsus, chistes, interpretación de los sueños y muchas cosas más. Y a su vez para arriba iría aparato psíquico y otras categorías así. Esa red semántica que conformarían las distintas teorías hace que se pueda, digamos, ver cuán vecinas o no son unas de otras. Digamos, es decir, una red semántica psicoanalítica, estoy tratando de hablar en términos del texto de Marino, sería semánticamente muy alejada de la red semántica conductista, por ejemplo. Pero a su vez, la red semántica conductista tendría elementos que se intersectan, o categorías, o nodos, como le quieren llamar, que se intersectan más con la psicología cognitiva. En criollo sería eso. En criollo sería eso, y lo que Marina usa es la red semántica, digamos, para explicarlo, que no es una terminología original aplicado a las escuelas de psicología, sino que es algo que Collins y Kinlian lo hicieron para ejemplificar o al menos dar una línea de investigación de cómo funcionaría nuestra memoria a largo plazo. No dice que solamente se dedica a la idea praxeológica. No, ya vamos a ver. La postura de Marino es básicamente que hay objetos de estudio, hay teorías, hay todo lo que se les ocurra y hay una dimensión de práctica, que es la dimensión praxeológica. Pero a su vez esa práctica no está definido o no está prescripto por el objeto de estudio, sino que esas prácticas terminan redefiniendo el objeto de estudio. Eso es lo que plantea eminentemente Marino. Bueno, otro de los conceptos que se usa es el concepto de campo de lucha. El concepto de campo de lucha es un concepto sociológico, particularmente de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu. Un campo de lucha en el sentido de campos disciplinarios que están en pugna, digamos, que como habíamos visto en algún momento de la clase pasada, digamos que coexisten, pero su coexistencia no es armónica, por decirlo de alguna manera. Digamos, como plantea ahí medio como una analogía el texto, el objeto de estudios de cada disciplina sería una especie de botín, digamos, que cada comunidad científica, cuerpo disciplinario y teoría quisiera arrogarse, digamos, el derecho de tener y que sea el conocimiento válido, digamos. Eso sería Les decía hace un ratito, y lo tienen al culpable Folari de los quebraderos de cabeza que están viviendo en este momento. Ese es don Folari. Folari lo que plantea es que las ciencias sociales, en particular la psicología, son aparadigmáticas y esa aparadigmaticidad es fundante. Digamos que nunca habrá acuerdo entre teorías, que sí hay acuerdos en las distintas comunidades científicas, pero no de la comunidad científica como consenso global. Decir recién que es un concepto vecino semánticamente al de multiparadigmaticidad, pero es un poco más radical inclusive. Él dice que el desacuerdo es constitutivo de las ciencias sociales, de la psicología. Esa sería la principal diferencia, digamos. Y por eso la psicología sería un campo de
conflictos, desacuerdos, de problemáticas atravesados por diversas rasgos históricos, institucionales, políticos, económicos y los supuestos. Supuestos, los que les decía recién, los supuestos que agrega Marisa Montero son los supuestos éticos, que lo define como que se refieren a la definición del otro y a su inclusión en la relación de producción del conocimiento, al respeto a ese otro y a su producción en la autoría y la propiedad del conocimiento producido. Es decir, básicamente se refiere a la gente, digamos, que produce el conocimiento. Y los supuestos políticos es, digamos, básicamente decir que estas teorías y estas prácticas no ocurren en el aire, digamos, y no ocurren por el mero hecho, digamos, de ser una elucubración intelectual, sino que los conocimientos producidos tienen una finalidad, que el conocimiento no es neutro, que su ámbito de aplicación no es aséptico, digamos, y que tiene efectos sociales. A eso se refiere con esta dimensión política. Y siguiendo con esta idea, como la psicología como un campo en que el desacuerdo la constituye, ¿qué quiere decir esa frase? Que el desacuerdo es constitutivo, para decir que la psicología es aparadigmática y es un campo de lucha. ¿Qué quiere decir que algo lo constituye? Que le da sentido, que es importante, que es esencial. Exactamente, eso quiere decir. Y bueno, y ahí da diversos ejemplos, digamos, de esos desacuerdos, de acuerdo, valga la redundancia, a los distintos objetos de estudio y como reacciones posteriores al anterior, digamos, así como Descartes y Boone, digamos, habían planteado que la conciencia era el objeto de estudio, digamos, de la psicología. Hubo dos reacciones a ese objeto conciencia, digamos, el psicoanálisis, digamos, que se resume en la frase esa: no somos los amos de nuestra propia casa, en el sentido de lo que les decía en la clase anterior, digamos, que para el psicoanálisis las motivaciones y las elecciones son básicamente inconscientes, digamos, y no tienen que ver necesariamente con elecciones y tomas de decisiones racionales, por decirlo de alguna manera, que sería una visión, se quiere, cartesiana desde la filosofía, o quizás más cognitiva, digamos, para hablar en términos más actuales. Y la otra reacción, digamos, a la conciencia es al menos el primer conductismo de Watson, que es, digamos, dentro del comportamiento, digamos, estudiar lo que es observable, lo que es medible, lo que es cuantificable, y a su vez son reacciones, digamos, y a su vez, digamos, aparte de reacciones, son, digamos, si uno toma ese párrafo, ¿no?, más sin irse demasiado a la teoría, ve que son, si uno lo analiza bajo la óptica mariniana, por decirlo de alguna manera, ve que no son cosas de redes semánticas vecinas, digamos. Si yo digo por una parte que existe un aparato psíquico y existe un inconsciente, y ciertas conductas, digamos, que yo hago están determinadas por una energía psíquica y están determinadas por cómo se estructuró mi aparato psíquico en la niñez, y no son elecciones, digamos, conscientes, es muy distinto de decir que mi conducta o mi comportamiento responde a elecciones racionales del momento y a categorizaciones de la realidad que a mí me permiten libremente tomar decisiones sin condicionamientos. Ahí tienen dos ejemplos absolutamente contrapuestos y que remiten de última, digamos, no solo difieren en las prácticas, digamos, que genera cada teoría, sino que difieren de última en la concepción de sujeto que tiene cada teoría. Digamos, a eso se refiere. Entonces, ¿qué plantea Arcanio
a partir de este autor Folari, que esta existencia de discusiones epistemológicas definen al sujeto de manera diferente y contrapuesta, aún en sus nociones más simples, más básicas. Que no es lo mismo pensar la psicología como una ciencia natural, como una ciencia de la conducta o como una ciencia social y de la subjetividad. Y que cada tipo de estas categorizaciones no se pueden separar de una concepción de sujeto. Ustedes, en la próxima clase, ustedes tienen un texto, el texto de Ardila, es un texto que, por ejemplo, claramente, digamos, es un texto de Raigambre que acepta que o propone que la psicología es una ciencia natural. Cuando lo veamos el martes vamos a verlo en profundidad, con esta idea que yo les decía, digamos, de presentarles, digamos, tratar de presentarles el panorama general de la cuestión sin hacer demasiadas elucubraciones acerca de las posiciones propias, digamos, sino presentarles el menú del estado de cosas actual. Si no me estuvieran filmando diría el quilombo de la psicología, pero como me están filmando lo borramos eso. Pero básicamente es eso, digamos, tratar de presentarles textos que tengan posicionamientos teóricos diferentes, si bien hay mayores textos de una epistemología constructivista, podría uno decirlo, pero también el texto de Ardila es un muy buen texto, y Ardila es un autor muy importante dentro de la tradición psicológica y de la psicología experimental. Y Arcaño, digamos, termina diciendo que comenzaba el escrito preguntándose acerca de qué es la psicología y que digamos, no se puede responder desde una posición única. Y así es posible pensar en la existencia de las escuelas y de las corrientes y de los sistemas como un campo que no es homogéneo, que es diversificado, de diversas producciones que están en pugna, que están en lucha, y que se sostienen a partir de esos supuestos tanto epistemológicos, metodológicos, filosóficos, y ellos agregan estos postulados políticos y éticos además. ¿Estamos bien con Arcaño? ¿La dejamos tranquila, Arcaño? El otro texto que tenemos para hoy es el texto de Julián Marino, que es el problema del objeto de estudio de la psicología. Estos textos, digamos, ¿cómo define Marino objeto de estudio? Lo define como un trozo, una parte de la realidad sobre la cual una disciplina o una ciencia se da el derecho de producir conocimientos válidos y sistemáticos. Esa es una posible definición de objeto de estudio. Y a su vez después se hace yo les decía que es un texto de Raigambre constructivista, porque yo les puse, digamos, dos exponentes de ambas posturas. Digamos, y que sea, a ver, como les dije en la clase anterior, que sea constructivista no significa que sea bueno. Es la posición del autor simplemente. El positivismo tiene sobre todo en las ciencias duras y en la parte, digamos, más neurobiológica de la psicología, tiene una tradición, digamos, viejísima, fructífera, y que es una posición, digamos, tan respetable como el constructivismo. La posición, o al menos los fundamentos de una posición positivista, digamos, que está representada por Augusto Comte, es que esa parte de la realidad es algo perteneciente a una realidad externa a nosotros, es decir, que es independiente de los sujetos que la observan o que la estudian. Es decir, que ese objeto de estudio estaría existente, estaría en la realidad, digamos, por decirlo así. Es una posición positivista, positivismo quiere decir eso, lo opuesto, digamos, viene de positum, del latín, del opuesto, de lo evidente, de lo empírico. Eso quiere decir positivismo. Y el constructivismo
lo que propone, digamos, ahí está este autor que les nombro hace un ratito, Pierre Bourdieu, es que esta construcción es social. Y aplicado a la psicología significa que hay un campo donde hay agentes que luchan por intereses diseminados en ese campo. Y que el objeto de estudio se construye, digamos, lo cual para algunas teorías anda bien eso, digamos. Si yo les pregunto, ¿el aparato psíquico se ve? ¿El inconsciente se ve? No, es una construcción lingüística básicamente, que explica, digamos, que funciona como heurística, digamos, como marco comprensivo de un montón de fenómenos psíquicos, pero uno no puede con un microscopio, digamos, ver dónde está el aparato psíquico, es una construcción teórica. Digamos, a eso se refieren este tipo de teorías, digamos, que no son positivistas. Los constructivistas les dicen a las ciencias duras, bueno, también que todo es construido, digamos, que los genes tampoco se ven en el microscopio, digamos, que también es una construcción teórica. Bueno, eso es una discusión que excede. Entonces, el objeto es una construcción humana delimitada por diferentes supuestos, no ocurre en el aire, ocurre dentro de un campo social, las instituciones científicas, donde esas luchas, digamos, ese objeto de estudio es soportado, digamos, por agentes que tienen intereses. Es decir, el interés de esos agentes es prescribir el objeto de estudio para una comunidad científica general, básicamente, esa sería la postura. Y que esa realidad, a diferencia del positivismo, no existe independiente de nosotros, sino que se construye entre los agentes que están diseminados en ese campo, se construye intersubjetivamente. Y se presenta lingüísticamente, se presenta como un discurso, digamos, las teorías, además de lo que generan, del hacer, de las prácticas, digamos, se expresan mediante un discurso. Y la consecuencia de esta es que la construcción de ese objeto de estudio es realizado por los agentes de los campos en pugna desde cada posicionamiento. Ese posicionamiento los agrupa, digamos, en diversas microcomunidades con intereses comunes que forman propiedades específicas de los campos académicos. Por eso es, digamos, una visión, si se quiere, sociológica, porque el objeto de estudio acá es una parte de la realidad presentada como un discurso, pero también afectada por la historia, por factores históricos. Y en esa historia se forman los conceptos que Marino lo define como lo que está al medio entre los agentes y las prácticas. Y lo mismo que les dije recién, digamos, están expresados lingüísticamente y los inscribe la historia. La posición de Marino en cuanto a esta situación de la escuela es bastante particular, digamos, porque él habla de lo que se llama una dimensión nominal, que se centra primero en la definición de psicología. Él dice que todas las teorías, digamos, o todos los objetos de estudio de las diferentes teorías son herederos de ese primigenio estudio del alma. Alma no en el sentido religioso, ¿no? Alma en el sentido de que cuando el hombre, digamos, los antiguos griegos, si uno quiere referirse a la antigüedad, digamos, pensaron que existía algo interno que es diferente a lo material, que es diferente a lo orgánico, que está dividido en provincias o facultades, como le llamó después Aristóteles, que están jerárquicamente ordenadas, es decir, que existen un organismo que percibe, un organismo que memoriza, un organismo que aprende, un organismo que tiene emociones, que
están interrelacionadas y que no se expresan de manera similar en todas las personas, lo cual permite la inteligencia, lo cual permite clasificar diferentemente entre las personas. Y él dice que esa idea nominal de lo que estudia la psicología provoca una unidad institucional. ¿Qué es la unidad institucional? Los que leyeron el texto, ¿qué entendieron por unidad institucional? Unidad institucional es que a pesar de todo este menú de dispersión, diversificación de diferentes objetos, de diferentes prácticas, de diferentes actividades, de que lo que les decía en la otra clase, digamos, que puede haber desde psicólogos, digamos, que estén en un laboratorio estudiando leyes del aprendizaje en modelos animales y otros psicólogos que estén en un diván, digamos, tratando de escuchar las fobias, neurosis o lo que sea de un paciente y tratando de interpretarla y de provocar alguna ayuda a su sufrimiento. Digamos, esas actividades que aparentemente están tan disímiles se estudian en la misma institución y tanto el que esté con una rata tratando de establecer leyes de aprendizaje, una persona tratando de ayudar con el sufrimiento de otra en algún tipo de psicoterapia, van a tener el mismo cartón que dice licenciado en psicología. Empíricamente eso quiere decir unidad institucional. Y lo que Marino de alguna manera dice es que uno tiene dos caminos con esa unidad institucional. Digamos, alisarla, digamos, hacer de cuenta que no hay lío, digamos, que presentarla como en textos de introducción a la psicología, en textos como que, digamos, que las teorías, bueno, sí, son diferentes, pero son complementarias, que cada uno ilumina una partecita del ser humano, o directamente ir al barro, digamos, y plantear este tipo de cosas. Eso es lo que provoca la unidad institucional, que es lo que los permite, digamos, reconocerlos como agentes de un campo disciplinar común. Básicamente, eso quiere decir. Eso quiere decir Marino con unidad institucional. Decime. ¿Todo de nuevo? ¿Qué es lo que es digamos, ante esta variedad de teorías, de prácticas, de discusiones sobre el objeto de estudio y de diferentes actividades que cada psicólogo, estudiante de psicología va a realizar, reconocerse como integrante de una comunidad común, digamos, que vas a tener un título que dice licenciado en psicología, básicamente. Esa es una de las formas de ver la unidad institucional. No sé qué me decía. Y si hubiera una unidad institucional por cada escuela, vos tendrías una facultad de psicoanálisis, una facultad de Gestalt, una facultad de psicología cognitiva, una facultad de neurociencia. Puede ocurrir, digamos, históricamente puede llegar a ocurrir eso, no es nada descabellado lo que estás planteando, pero como lo plantea Marino quiere decir eso, digamos, ante esta diversidad y dispersión que existe, hay algo, digamos, que provoca una unidad institucional. Para Marino son las distintas respuestas que cada teoría y cada escuela le dio a esta cuestión, que hay algo interno que anima el cuerpo, que es diferente de lo material, entonces cada escuela le dio una respuesta diferente a eso. ¿Se entiende más o menos el concepto? O los conceptos. ¿Está? Pero no es nada tirado de los pelos lo que planteaste vos, digamos, perfectamente puede ocurrir. Mira vos si yo voy a hacer referencia a eso. Justamente yo voy a hacer referencia a eso. Entre alpargatas no nos vamos a pisar los flecos.
este aspecto que hemos estado viendo, digamos, de los herederos, digamos, del alma y de todas las diferentes respuestas, mente, conciencia, inconsciente, mente informacional o lo que se les ocurre de cada teoría, que es el aspecto etimológico o nominal, es decir, el aspecto de el origen de las palabras, la arqueología de las palabras, como usa el término el texto. Es decir, en lugar de buscar guijarros para reconstruir civilizaciones, es buscar palabras para reconstruir redes semánticas históricas, y se descuida de la dimensión práctica. Y ahí está otro de los conceptos, digamos, importantes del texto de Marino, que los objetos de estudio, básicamente, y las teorías y las escuelas, no prescriben las prácticas, en el sentido de que las prácticas están afuera de la unidad institucional. Digamos, los problemas a los que ustedes se van a enfrentar no los define la institución, los define la realidad, sea la realidad construida, positivista, la que se les ocurra. Digamos. Pero digamos, los problemas que se van a tener que resolver no son los problemas que prescriben o que dictan o que estipula cada objeto de estudio y cada teoría. Y eso hace, digamos, que a su vez las prácticas, por supuesto esto es un proceso histórico, pero las prácticas terminan redefiniendo el objeto de estudio y lo retroalimenten de alguna manera. Por eso dice, digamos, que mientras más que la construcción del objeto de estudio redefine dentro, en el seno de cada práctica. Y mientras más diversas sean esas prácticas, también más probabilidades haya de que el objeto de estudio sea diverso. Es una forma de explicar por qué este panorama de tanta dispersión y de tantas escuelas. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen, esas son las definiciones que da el texto, digamos, de la dimensión praxeológica, como prácticas humanas que se coordinan para alcanzar fines socialmente útiles y que responden a necesidades históricas y alcanzar fines. Es lo que hacen los psicólogos, digamos, y que cambia el ritmo de las transformaciones sociales. Sí. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Sí. Sí, se refiere a eso, a que cada teoría, digamos, no es estático, no es algo estático, sino que las mismas respuestas que dé a los problemas que intenta solucionar redefinen el objeto de estudio. Es un poco lo que hablamos la otra vez, dando otro tipo de ejemplos, digamos. Exactamente, si yo estipulo, digamos, que mi objeto de estudio es la conducta observable y entonces destierro de alguna manera, y hay una comunidad científica que adopte esa postura, destierro el significado, destierro la subjetividad, destierro la conciencia, estoy tratando de dar ejemplos, digamos, de conductas internas subjetivas no observables, ¿cierto? Bueno, si hay, digamos, un programa de investigación o ejemplaridades, digamos, que eso sea provechoso durante cierto tiempo, bueno, lo va a ocurrir, digamos, y en algún momento, digamos, alguien va a decir, bueno, pero los problemas de la psicología no se agotan ahí. Digamos, ¿cómo voy a tener una psicología sin un sujeto que sea consciente, sin un sujeto que tenga subjetividad, y entonces en ese sentido lo dice, digamos, que el objeto de estudio se termina redefiniendo por las prácticas también, que no es, digamos, algo estático, que lo que ustedes van a estudiar acá va a ser lo mismo que se estudie dentro de 40 años y a su vez que es lo mismo que estudiaban los primeros psicólogos cuando se abrió la Escuela de Psicología en 1950. Repásenlo, acá en Córdoba.
No, no es lo mismo el primer plan de estudio de esa época que el plan de estudio al que ustedes están, no es lo mismo. Y este es un modo teórico de explicar por qué no es lo mismo, digamos, básicamente. Es básicamente lo que estamos diciendo. La dimensión nominal, digamos, brinda hacia el afuera una imagen, una ilusión, si ustedes quieren, de unidad institucional, pero sabemos que no es así. Digamos, dentro de las prácticas se generan escuelas y a su vez esas escuelas se debaten entre sí el reconocimiento institucional, que decimos que básicamente no es que sea una coexistencia, digamos, armónica y que todos se quieran entre sí. Entonces, por esta cuestión, digamos, el objeto de estudio se redefine en el campo de las praxis, lo que decimos recién, digamos, mientras más diversificados va a ser el objeto de estudio, parecido al ejemplo que recién les daba hace un ratito. Bueno, la sesión psicoanalítica es algo, digamos, que un ejemplo más común, que ustedes pueden estar más habituados, pero por ejemplo hay otro tipo de especialidad dentro de la psicología, no especialidad en el sentido legal, porque no es una especialidad, pero dentro de las neurociencias, digamos, hay lo que se llaman neuropsicólogos. La neuropsicología básicamente, digamos, es establecer las relaciones entre los comportamientos, digamos, y sus circuitería cerebral. Y puntualmente en la neuropsicología, ¿qué pasa cuando el cerebro falla? Digamos, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad neurodegenerativa, cuando hay un trastorno de aprendizaje, cuando hay cómo ha quedado un cerebro, digamos, después de un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico por un accidente automovilístico? Entonces, digamos, en ese sentido hay un profesional especializado que va a detectar mediante test, mediante evaluaciones, test estandarizados, cómo está el funcionamiento neurocognitivo, es decir, cómo funciona tu sistema atencional, cómo funciona tu sistema amnésico, cómo funciona tus características visoespaciales, cómo funciona tu procesamiento emocional, tu toma de decisiones, lo que se llama la función ejecutiva, todo lo que es la planificación. La psicología, digamos, tiene una tradición grande, digamos, en explicar la conducta por el pasado, digamos, pero la conducta también se estructura en función de metas, digamos, en función del futuro, que eso en neuropsicología se llama funciones ejecutivas. Digamos, bueno, ese tipo de valoraciones lo que hace es eso, es ver cómo están las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, digamos, para adelantarme un poco, lo que ustedes van a ver después del parcial, que van a ver sensación, percepción, emoción, memoria y aprendizaje. Bueno, lo que concerta todo eso serían las funciones ejecutivas, como yo a través de estas facultades planifico mi comportamiento futuro. Piensen, digamos, uno porque lo hace bastante automáticamente, pero piensen toda la planificación que ustedes hicieron anteriormente desde que decidieron venir a esta clase y sentarse acá. Y todo lo que dejaron de hacer también, digamos, que si vinieron en el ómnibus y se encontraron con un amigo, por ejemplo, que hace mucho que no venían, ustedes mantuvieron online en su memoria, digamos, por decirlo de alguna manera, que la conducta objetivo era llegar acá. Si ustedes, que eso parece pavo, digamos, parece automático, digamos, si ustedes tuvieran su sistema de memoria a corto plazo dañado, no podrían hacer eso. Y cada distracción, digamos, que ustedes tuvieran, los desviaría de la conducta meta, de la conducta final, básicamente. Eso en neuropsicología se llama funciones ejecutivas y hay test para medirlos. Y bueno, la sesión psicoanalítica es otro tipo de postura, digamos, es un proceso relativamente complejo de encuentros y de relación entre el analista y el paciente, que se da una transferencia, una contratransferencia y un montón de términos psicoanalíticos más, pero es muy, digamos, diverso la práctica y por ende el objeto de estudio que el otro ejemplo que estábamos dando. Y mientras más diversificada, como dice el texto,
sean esas prácticas, más diversificado será también el objeto de estudio. Y básicamente lo que termina diciendo, digamos, el texto es que eso provoca una reformulación del objeto de estudio, que es la idea que estuvimos manejando, digamos, que las prácticas en este caso los psicólogos, no son simplemente aplicaciones tomadas de la unidad institucional, sino que esas prácticas a su vez, digamos, es como si ustedes tuvieran objeto de estudio, teoría, prácticas de esas teorías, digamos, de arriba para abajo, pero a su vez de abajo para arriba también se retroalimenta y mediante procesos no solamente de inferencia, sino procesos históricos, también se termina reformulando de alguna manera la misma psicología. Entonces lo que dice es que esta diversidad de prácticas lo que provoca es una tensión con esa ilusión de unidad institucional. Entonces el objeto de estudio no es algo tranquilo, digamos, que calme las ansiedades de fragmentación. Dice, ¿qué quiere decir eso? Digamos, que sería mucho más fácil que digan, el objeto de la psicología de estudio es la teoría psicológica es esta y las prácticas son estas. Bueno, no es así. Digamos, esta mañana sí, no sé quién quiere preguntar. Esta mañana una chica decía, yo empecé a estudiar, no sé, otro año, ciencias económicas. Y en ciencias económicas, bueno, no se plantea este tipo de cosas. Y una vez más, no es ni bueno ni malo, digamos, responde a cada campo disciplinar eso. Digamos, si vos la práctica, digamos, de la comunidad profesional científica de los contadores seguramente es una práctica consensuada que no tiene de más, que no hay una lucha epistemológica, digamos, entre distintas posiciones. A lo sumo se van a pelear por los clientes, por agarrar empresas o clientes más uno que otro, pero comparten, digamos, una matriz disciplinar común. Digamos, lo mismo el ejemplo que dábamos creo que con ustedes en la otra clase, digamos. Si uno estudia ciencias químicas, si uno estudia ingeniería, si uno estudia medicina, digamos, no va a encontrar lecturas epistemológicas de distintas prácticas y distintos objetos de estudio, porque hay cosas, digamos, que no se discuten porque son cosas consensuadas, o si uno quiere hablar en la terminología kuhniana, digamos, ¿qué sería? ¿Que comparten qué? El mismo paradigma, exactamente. Vieron que algo queda. Bueno, entonces cada escuela, digamos, presenta su distinto armamento conceptual y a su vez redefine, o define primero y redefine después, qué estudia la psicología. Bueno, esto es lo que vimos recién, digamos, acuérdense de que una forma, digamos, de peinar, digamos, o de categorizar o de caracterizar los diferentes objetos de estudio de cada cuerpo teórico es discriminar sus supuestos filosóficos, es decir, qué concepción de ser humano tiene cada cuerpo teórico, qué supuestos epistemológicos tiene cada uno, es decir, cada teoría, cómo va a entender cuál es el conocimiento válido y cuál es el conocimiento confiable y cuál no. Y las aproximaciones metodológicas o los supuestos metodológicos, es decir, de qué forma podemos conocer válidamente lo que se propone o lo que se prescribe. Digamos, un psicoanalista se le va a poner se le va a parar los pelos, para seguir con ejemplos pilosos, o se le va a poner la piel de gallina cuando le hablen de psicología experimental y de experimentación animal.
Y a un psicólogo experimental se le va a poner la piel de gallina cuando le digan que la teoría psicoanalítica está hecha en base a estudio de casos. Digamos, uno le va a decir al otro, ¿cómo puedes hacer una teoría con un caso? ¿Cómo lo generalizas? Digamos, ¿cómo lo estudias cuando es un caso único? Digamos, y el otro le va a decir, lo que vos haces es básicamente estadística y lo que haces es alisar todas las características individuales que responden a la particularidad de cada ser humano, y eso es lo que vos podés hacer es ciencia, pero no resuelve absolutamente nada. Son planteados un poquito más elegantemente las distintas posiciones, pero básicamente es así. Como les decía, no son luchas personales, digamos. Yo tengo amigos psicoanalistas, digamos, pero básicamente yo tuve un amigo psicoanalista. Pero básicamente, digamos, discursivamente esas son las diferentes posiciones, por decirlo. No sé qué me quedarías de decir. ¿Ya te olvidaste? Después de toda esta presentación acerca del objeto de estudio, Marino da otra definición al final un poco más compleja de objeto de estudio, finalizando como la presentación, y dice que el objeto de estudio de la psicología, que es lo mismo que dijo al principio, digamos, pero como les decía recién, conceptualmente, digamos, si uno no lo puntualiza, quizás es un poquito complicado. El objeto de estudio es la presentación argumentativa, o sea, una presentación discursiva, como vimos recién, que hace un conjunto de agentes próximos entre sí. ¿Qué son los agentes próximos entre sí en este? Exactamente, digamos, una comunidad científica que comparte un parecer común, que articula unidades de definición agrupadas en nodos representacionales, lo que hablábamos de las redes semánticas, y que cada uno de esos nodos, digamos, presenta supuestos metodológicos, epistemológicos y filosóficos. No, siempre lo hace la comunidad. En el caso, digamos, de una teoría, de una disciplina en particular, de una comunidad científica se refiere. Y entonces cada escuela va a derivar una fase empírica y una fase conceptual, por lo que se generan diferentes líneas de producción de conocimiento. Bueno, después plantea diversas preguntas, que son las que estamos viendo, digamos, ¿no? Si esta situación de escuelas, digamos, no podrá haber que existe una relación de complementariedad, cada uno tomando una faceta o arista de un campo mayor. Ya vimos que no es tan así, o no es así, a no ser que uno haga esta aproximación que propone Marino entre las matrices de las redes semánticas, digamos, qué relación hay entre ellas, qué elementos de análisis, qué variables, qué indicadores, y etcétera, etcétera. Hay intentos, digamos, de hacer estas. Existe una cosa, digo una cosa porque yo lo poco que he leído es bastante traído de los pelos y no ha dado demasiado resultado, que se llama, por ejemplo, neuropsicoanálisis. Digamos, no sé, la historia lo dirá, pero a ese tipo de cosas se refiere Marino, digamos, que no. A ver, que esto no es prescriptivo, digamos, que si a alguien se le ocurre que redefinir el objeto de estudio y decir, bueno, vamos a ver qué correlatos neurobiológicos puede tener el aparato psíquico, lo puede hacer. Ahora, bueno, que llegue a algo es otra cuestión, digamos, después bueno, no sabemos, digamos, por ahora no es ese ejemplo particular no es algo que haya dado demasiado resultado. Algo de eso van a ver en epistemología el primer año, creo que están dando algo de neuropsicoanálisis. ¿Cómo? Tiene el parcial primero. Bueno, por eso no quiero darle complicarlos demasiado más de lo que están complicados con todos estos conceptos.
Entonces, básicamente, en la clase pasada y esta, ¿qué hemos visto? Digamos, hemos visto el marco conceptual de Kuhn, hemos visto conceptos posteriores a Kuhn que de alguna manera sirven para comprender cierta devenir histórico de la psicología. Hemos visto otros textos, digamos, que agregan otros conceptos post-kuhnianos, el de multiparadigmaticidad, el de aparadigmaticidad. Después este texto de Marino, digamos, que presenta un objeto de estudio como algo construido, como algo que se da en el seno de un campo social en pugna, que se da a partir de también redefinido por prácticas en una situación de escuelas y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Así que bueno, vayan a estudiar por el parcial. Bueno, gracias chicos por la atención y nos vemos, creo que en el martes nos vemos con ustedes. Así que bueno, gracias. Nos vemos en la próxima clase.